buenas noches amigos, bienvenidos. Esto es el programa Radial Latina, hoy miércoles 15 de diciembre. Como lo anunciamos, hoy tenemos el especial Perspectivas a Futuro del COVID-19 y para ello tenemos la participación especial de el doctor Raúl Ortega, nuestro cónsul general del Perú en Nagoya, el señor Antonio Miranda, y nuestra cónsul general del Perú en Tokio, señora Anne Maeda. Vamos a darles pase a ellos para que cada uno haga su saludo. No, adelante, por favor, las damas primero. Señora Anne, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, Roxana. Esta es la primera vez que estoy aquí en el programa Radial Latina. Para mí es un enorme placer poder compartir en estos momentos este espacio con el tan prestigioso doctor Raúl Ortega y también con el cónsul general de Nagoya, Antonio Miranda. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos. Bien, entonces ahora démosle el pase a el señor cónsul de Nagoya, el señor Antonio Miranda. Hola, buenas noches Roxana, ¿cómo estás? Buenas noches también a todos tus oyentes en Radio Latina. Igualmente un saludo muy especial para mi colega, nuestra cónsul general del Perú en Tokio, Anne Maeda, y a nuestro invitado especial, el doctor Raúl Ortega, quien recientemente ha sido premiado como peruano destacado en el exterior hace precisamente 2 días en el Consulado del Perú en Nagoya, ¿no? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Y bien, parte de nuestro equipo, siempre colaborador, y ahora nuestro orgullo peruano, el doctor Raúl Ortega. Muy buenas noches y felicitaciones de verdad por tan merecido reconocimiento. Muchas gracias, Roxana. Cordial saludo a ustedes, un cordial saludo a la señora Anne Maeda, que está con nosotros, y al señor Antonio Miranda, cónsul de Tokio y Nagoya. Y gracias, Antonio, por las palabras y el reconocimiento. Muy bien, vamos a aprovechar, si me dan un momentito antes de entrar al tema. Me gustaría que el señor cónsul Miranda nos explique un poquito más de este premio con el que usted ha sido, pues, muy justamente homenajeado el día lunes en dicha oficina consular. Señor cónsul Miranda, por favor, explíquenos acerca de este premio. Gracias. Que se otorga a los peruanos en el exterior. El Ministerio de Relaciones Exteriores anualmente otorga un premio a peruanos destacados por su labor en el exterior. Lo hace en el Día del Peruano migrante, ¿no es cierto? Y en esta oportunidad, pues a Raúl le hemos entregado ese reconocimiento correspondiente al año 2020 por la labor destacada que él tiene como profesional, médico, pero sobre todo por su labor humanitaria y de asistencia a los compatriotas que viven en el Japón. Y además, mayor satisfacción porque Raúl es el 4º peruano que recibe este reconocimiento aquí en la jurisdicción del Consulado del Perú en Nagoya. Antes de él lo fue Daniel Saucedo, que es de la Asociación Académico Peruano-Japonesa, y antes de Daniel, en 2 oportunidades, has sido tú, primero como peruana destacada y luego como mujer peruana destacada en el exterior. Muchas gracias por la mención. Sí, efectivamente, pero creo que es importante que nuestros compatriotas, ¿verdad?, conozcan en esta oportunidad el premio, porque para nosotros de verdad es un orgullo que el doctor Ortega haya sido galardonado muy justamente con este premio. Él ha venido ayudándonos muchísimo en este programa, en Revista Latina y así en diferentes actividades propias también que él tiene, así colaborando también para International Press. Tratando de llevar a la comunidad una información y sobre todo en esta época de COVID, ¿verdad? Y justamente el día de hoy el especial que tenemos es en base al tema
Hoy día, gracias a nuestros cónsules del Perú en Tokio y en Nagoya, vamos a poder tener más información. Ellos han preparado algunas preguntas que el doctor Ortega va a responder, ¿verdad? Entonces, bueno, felicitaciones una vez más al doctor Ortega y pues vamos adelante con el programa. No sé si el doctor Ortega quiere de repente dar unas palabras sobre su premiación. Solamente darle las gracias y pues esto nos estimula a seguir adelante, ¿no? Seguir colaborando con la comunidad, estimular a más peruanos a que se unan a esto y siempre pensar que hay que dar la mano, ¿no? Hay que dar la mano entre connacionales, entre latinos y entre seres humanos. Así es, muchísimas gracias. Y bueno, ya tenemos personas que están en línea y Carolina Murakami Furugen le dice, doctor, muchas felicidades. Gracias Carolina y gracias a todos los que nos están viendo. Vamos a empezar con las preguntas, pero les pido a ustedes que nos están acompañando que nos ayuden a compartir esta transmisión para que más personas puedan unirse y también pues beneficiarse de la información que vamos a escuchar el día de hoy. Bien, entonces vamos adelante. Como tenemos una dama entre los invitados del día de hoy, vamos a darle a la señora Anne que por favor ella empiece con la rueda de preguntas al doctor Ortega. Muchísimas gracias, Roxana. Sí, justamente la primera pregunta que quisiera transmitirle al doctor es en relación a esta nueva variante Omicron. ¿Qué información podría darnos, por ejemplo, qué tan contagiosa es en comparación con las otras, si las actuales vacunas funcionan contra esta variante o los refuerzos de las vacunas serán iguales o serán modificados para justamente afrontar este nuevo desafío? Sí, muy bien, gracias por la pregunta. Esta nueva variante llamada Omicron fue denominada así por un grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y rápidamente la catalogaron como una variante de preocupación por la cantidad de infectados que encontraron en el sur de África, especialmente en Sudáfrica. El país que hizo la secuenciación fue Sudáfrica y la reportó el día 25 de noviembre. Pero aquí quisiera hacer una salvedad, ¿no? Sudáfrica es un país que hace secuenciación en solamente 0.8% de los casos. Esto significa que los chances de, vamos a decir, de 100 casos que ellos tienen positivos, solamente uno entra a la secuenciación, o sea, para definir el tipo de genómico del coronavirus. Cuando hicieron ellos esto, el 25 de noviembre, ya habían muestras que en Holanda tenían guardadas el día 19 y 23 de noviembre y esas muestras resultaron positivas. Salieron positivas, pero la comunicación vino después del 25 de noviembre. Si esta comunicación venía antes, estaríamos hablando ahorita de una variante Omicron, pero no reportada primero en Sudáfrica, sino tal vez reportada primero en Holanda, ¿no? Es un poco confuso. Mi conclusión es de que Omicron se venía moviendo por el mundo muchísimo antes de que, muchas semanas antes de que haya sido reportada, ¿no? Y esto explicaría por qué cuando se trata de contener los vuelos con el sur de África, ya prácticamente está esparcida en todas las regiones del mundo, en todos los continentes, ¿no? Incluyendo Japón. Ahora, la secuenciación genómica que mencioné hace un momento nos demostró que la variante esta de Omicron tiene 32 mutaciones en la proteína pico. Esto es mucho más de lo que presentaba la variante Delta y la Omicron tenía en total más de 50 mutaciones. ¿Qué significa esto? De que con tantas mutaciones la Organización Mundial de la Salud inmediatamente se apuró para declararla como una variante de preocupación. Es importante mencionar que anteriormente solamente se había declarado variante de preocupación a la variante Alfa, que fue la de Reino Unido, Beta, la de Sudáfrica, hubo otra en Sudáfrica el año pasado, Delta, la Delta que fue de India, y hubo otra en Brasil.
pero también se habían reportado variantes de interés en Perú el año pasado, la variante Lambda y la Mu en Colombia. Pero volviendo a Omicron, las mutaciones que ha tenido o que se han encontrado en esta secuenciación del coronavirus nos han demostrado que el virus es más infeccioso y más transmisible. ¿Por qué? Porque las mutaciones que encontramos son muy, muy parecidas a las que encontramos en la variante Delta. Y si recordamos un poco, la variante Delta, una de las características que tenía era que una persona infectada podría contagiar entre 5 a 9 personas al mismo tiempo, ¿no? Mientras que la cepa original, vamos a decir así, del coronavirus, una persona infectada podría contagiar entre 2 a 3 personas. Entonces, ante estos índices de transmisibilidad, hemos visto que la Delta en estos momentos ha llegado a copar el 90-95% de infecciones en todo el mundo. Y lo mismo se está esperando con Omicron. Por eso las acciones rápidas de diferentes gobiernos, entre ellos el gobierno japonés, que cerró sus puertas a todos los extranjeros, ¿no? Ahora, sabemos que es una variante muy transmisible. Tenemos más de 60, ya se ha encontrado en más de 60 países en el mundo. Y también lo que no sabemos es qué tan severa podría ser o qué tanta mortalidad. Ya se han reportado mortalidad en, por ejemplo, Reino Unido. Reino Unido ya tiene mortalidad en una persona mayor por la variante Omicron. Pero en otros países la mayoría de infectados ha sido en personas jóvenes, adultos jóvenes. Probablemente porque sea el grupo de personas que está renuente a vacunarse, ¿no? Otra cosa importante y que está en la duda de todos es las vacunas, ¿no? Si es que estas vacunas van a actuar o no. Inmediatamente que se reportó la variante de Omicron, el laboratorio Pfizer empezaron a hacer estudios y encontraron y han publicado sus estudios, sus hallazgos. Han dicho de que con dos vacunas no sería suficiente y que una tercera vacuna elevaría 25 veces la protección contra el coronavirus. En otras palabras, si tenemos 2 vacunas, estamos protegidos contra enfermedad severa o muerte, pero no estamos protegidos contra una infección por Omicron. Entonces, lo ideal sería conseguir vacunarnos cuanto antes. Ahora, ¿cuándo vacunarse? Ha habido varias publicaciones también y todas coinciden en que después de los 2 meses de la segunda dosis, el número de anticuerpos neutralizantes comienza a disminuir. Y cuando llegamos a los 6 meses, ha disminuido tanto que en ese momento es necesario buscar una tercera dosis, ¿no? Entonces, es importante que las autoridades, sobre todo, y la población mundial sepa eso, ¿no? Uh-huh. Sobre todo acá en Japón, que Japón adoptó algunos artículos iniciales donde hablaban de 8 meses, y esa fue la política que adoptó Japón, ¿no? Uh-huh. Entonces, quedamos en que el booster o el refuerzo de las vacunas es importante y va a ser necesario para hacerle frente a esta variante de Omicron. Muy bien. Sí, como dice el doctor Ortega, en Japón se ha establecido 8 meses, ¿verdad? Y también se ha dicho, doctor, aprovechando que usted está tocando el tema, se ha dicho de que, por ejemplo, las personas que se vacunaron con Moderna, no hay ningún problema que se vacunen con Pfizer y viceversa, ¿verdad? Sí, eso se puede hacer. Es más, se estimulaba a que se haga eso porque se había encontrado que había mejor respuesta, ¿no? Bien, perfecto. Entonces vamos, sí, doctor. Sí, así. Vamos a la siguiente pregunta. En esta ocasión le vamos a pedir al cónsul general de Perú, el Nagoya, al señor Antonio Miranda, que nos conceda pues su segunda pregunta, la segunda pregunta del programa. Sí, muchas gracias, Roxana. Estimado Raúl, buenas noches. Quería hacerte una pregunta sobre la tercera dosis de la vacuna.
¿Qué tan necesaria es esta dosis de refuerzo? ¿Cuándo se iniciaría su aplicación en el Japón? Y también relacionado a esto, ¿qué tan acertado está el público que piensa que con las dos dosis o eventualmente con una tercera, pues ya no corre riesgo de contagio o de muerte? Gracias, Antonio, por la pregunta. A ver, como venía diciendo, los estudios recientes han demostrado que las vacunas pierden efectividad. Entonces, si sabemos que las vacunas pierden efectividad hacia los 6 meses de la segunda dosis, ese debería ser el momento cuando se aplican. Incluso hay artículos publicados en Israel que hablaban de 5 meses, ¿no? Pero hay un consenso mundial de que 6 meses debería ser el punto en el que las personas deberían recibir una nueva dosis de vacuna. Ahora, cuando se compara por ejemplo, con la variante Delta, cuando se comparaba a personas que habían tenido la enfermedad de COVID y recibían 2 vacunas, este grupo de personas, comparados con las personas que solamente habían recibido 2 vacunas, tenían mayor cantidad de anticuerpos neutralizantes, una mejor inmunidad contra la variante Delta. Entonces esto llevó a pensar, se ha publicado varios artículos también al respecto, donde las personas, contrariamente a lo que se creía, ¿no? Mucha gente, y entre ellos muchos antivacunas, decían, si ya me infecté de COVID-19, ¿para qué quiero vacunas, no? Y en la comparación estaba, ¿no? Personas que habían tenido solamente la infección por COVID-19 el año pasado y nunca se vacunaron, cuando apareció la variante Delta, se volvieron a reinfectar. Y es muy probable que ahora con la variante esta de Omicron, aquellos que han tenido reinfección, se puedan volver a infectar. Es muy, muy fácil que estas personas se infecten nuevamente. Las personas que tienen vacunas, con 2 vacunas están bien protegidas hasta la variante Delta. Pero como ya justo hoy día completamos... es el primer aniversario de la vacunación. Hace un año justo se empezó la vacunación en el mundo contra el coronavirus. Ya han pasado, hay personas que se han vacunado hace 10 meses, 11 meses, 12 meses. Entonces, aquellas personas ya tienen el número de anticuerpos muy disminuido y son especialmente los que deberían correr y tratar de conseguir la tercera dosis de refuerzos, sabiendo que tenemos la variante Omicron. La otra parte de la pregunta era sobre las personas que creen que porque están vacunadas ya no les va a pasar nada, ¿no? No es así, ¿no? Las vacunas, con las vacunas nada es 100% seguro. Las vacunas, cuando Pfizer publicó o concluyó la fase 3 del estudio, nos hablaba de unos 95% de efectividad. Pero luego, cuando se hace la fase 4, es decir, cuando ya se están vacunando a millones de personas, se sigue analizando cuánto es la efectividad. Y fue mayor, o sea, con alegría escuchamos y vimos las publicaciones de que llegaba al 97%. Incluso contra enfermedad severa y hospitalización, la protección era del 98%. Entonces, eso nos daba la tranquilidad de que al vacunarnos estábamos protegidos. Pero no estoy hablando de 100%. Siempre había personas que enfermaban, personas que llegaban a cuidados intensivos y algunas personas que morían, ¿no? A pesar de las vacunas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer las personas, las que están en la comunidad, ¿no? No deben exponerse. O sea, la pandemia sigue, el virus está en el ambiente y nos vamos a infectar en la medida que más nos expongamos al virus. Tal vez un solo contacto no sea suficiente, pero por ejemplo, muchos se preguntan por qué los médicos que tienen 2 o 3 vacunas se enferman y mueren, ¿no? Hay médicos que trabajan en cuidados intensivos y están todo el día expuestos al virus y el virus está circulando en el ambiente todo el día. En algún momento se vuelven a infectar, ¿no? O se infectan y desgraciadamente se cuenta como fatalidad, ¿no? Entonces el público tiene que saber esto, ¿no? Que
hay que tener las vacunas, pero no hay que estar confiados. O sea, la pandemia no ha acabado, seguimos en pandemia, ¿no? Doctor, aprovechando la pregunta, tenemos a Gustavo desde Tokio, saluda, buenas noches, y dice, ¿qué efecto tendría en nuestro cuerpo entonces la tercera dosis? Según la última publicación de Pfizer, lo que ha hecho la tercera dosis es devolverle al cuerpo los valores iniciales de protección, o sea, el número de anticuerpos que tenía cuando completó la segunda dosis. O sea, si comparamos a una persona 2 semanas después de recibir la segunda dosis y una persona que 2 semanas después de ponerse la tercera dosis, el número de anticuerpos que van a tener estas personas es exactamente el mismo, ¿no? Muy bien. Y según números que ofrecen los laboratorios de Pfizer y BioNTech, es de 25 veces mejor protección a aquellos que han recibido la segunda dosis y ya pasaron 6 meses. Luis Carrillo dice, si los síntomas de la variante Omicron no están realmente establecidos, ¿cómo se puede afirmar que realmente la variante Omicron existe? Tal vez no escuchó la primera parte. Al responder a la primera pregunta estaba explicando de la secuenciación. La secuenciación de la secuenciación genómica, o sea, el estudio del coronavirus, nos hace un mapeo de cómo están las proteínas dentro del coronavirus, y las variaciones o las mutaciones que presenta son las que nos llevan a determinar que se trata de una nueva variante, ¿no? Mutaciones hay todos los días. Dentro de una persona pueden haber muchas mutaciones, pero se llaman mutaciones no significativas. Cuando las mutaciones no son significantes, no significa que va a variar. Incluso pueden haber muchas mutaciones en conjunto, pero no sabemos si esas mutaciones alteren en algo los síntomas, alteren en algo la enfermedad, la haga más severa o termine con mayor mortalidad, ¿no? Ahora también a nuestro amigo que nos pregunta, es importante recordarle que desde el inicio del coronavirus, desde esta pandemia, el 80% de los casos eran asintomáticos. O sea, de mil personas, 800 no tenían síntomas. No tenían ningún síntoma, pero eran positivos, tenían un PCR positivo a COVID-19. Y no porque ellos eran negativos o no tenían ningún síntoma, íbamos a decir que no existía el coronavirus en el mundo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, vamos a una tercera pregunta. Esta vez le pediré a nuestra cónsul del Perú en Tokio, señora Anne Maeda, que por favor haga su pregunta. Muchas gracias, Rosana. Sí, una consulta que quisiera hacer el doctor es en relación a este tema del consumo de vitaminas D, vitamina C, zinc, magnesio, ¿no? La OMS indica que si bien son micronutrientes fundamentales para el funcionamiento del sistema inmunológico, no existe pues indicación sobre su uso como tratamiento para la COVID-19. ¿Existe alguna recomendación para su consumo para prevenir este virus? Gracias, Anne, por la pregunta. Lo que hemos mencionado, los micronutrientes, no son tratamiento de ninguna forma, ni va a proteger del COVID-19, pero es importante, por ejemplo, recordar a las personas que el sistema inmunológico está formado por células, tejidos, órganos, como los vasos, las amígdalas, los vasos linfáticos, nódulos linfáticos, la médula ósea, y todo esto en conjunto establece un sistema muy complejo de defensa contra los virus, las bacterias y todos los cuerpos extraños que nos pueden causar infecciones y enfermedades. Entonces, cuando un patógeno, o sea, un virus o una bacteria entra a nuestro organismo, este sistema inmune genera una respuesta, y esta respuesta va a formar anticuerpos, y los anticuerpos que son liberados van a tratar de atacar a este patógeno, a este virus en este caso, y tratar de defendernos contra la infección, contra la enfermedad. Ahora, para que esto funcione bien,
se ha postulado, se ha dicho que podemos con ciertos alimentos o con ciertos suplementos mejorar nuestro sistema inmune. Si bien no existe evidencia científica de que esto sea cierto, lo que sí es cierto es de que una persona que tiene un sistema inmunológico mejor balanceado, o una persona que está mejor alimentada que otra, definitivamente esa persona va a tener mejor respuesta ante una noxa, que es un virus o una bacteria. En otras palabras, su sistema inmunológico va a trabajar mejor. Entonces, no es exagerado decir de que debemos cuidar nuestra alimentación y debemos cuidar nuestros alimentos, nuestras vitaminas y todos los nutrientes, porque si queremos tener un buen sistema inmunológico, especialmente en época de pandemia, pues debemos saber qué tipo de alimentos y qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? No con la finalidad de curar o prevenir al 100% una enfermedad, pero con la finalidad de estar preparados mejor, tener un mejor sistema inmunológico. Así, por ejemplo, tenemos vitaminas como A, la B6, B12, la C, la D, E, o también tenemos el omega 3, el hierro, el zinc, magnesio, el selenio, cobre, ácido fólico. Son una serie de vitaminas y sustancias que van a cumplir un rol importantísimo en el conjunto de lo que es nuestro sistema inmunológico, ¿no? Tengo una larga lista de qué alimentos podrían contener cada una de estas vitaminas. No sé si tenemos tiempo, pero solamente voy a dar algunos ejemplos y si les interesa podríamos conversar después o en otro momento con Roxana, ¿no? Sí, claro que sí, doctora. Adelante, por ejemplo, favor. Para los ácidos grasos, ¿no? El omega 3, nuestro cuerpo no puede producir esta cadena corta de ácidos grasos, omega 3, ¿no? Entonces necesitamos buscar la fuente en alimentos, ¿no? Y la mejor fuente son los pescados, aquellos que se llaman pescados de agua fría, o pescados que tienen bastante grasa, como el salmón, la sardina, tuna. Son llamados también pescados azules, ¿no? O pescados grasos. Ese tipo de pescados tienen bastante omega 3. Por ejemplo, si pasamos a vitaminas, la vitamina B6, ¿dónde la encontramos? En legumbres, cereales, plátanos, nueces, salmón, atún, cerdo, aves. La vitamina A, que es importante para mantener la buena visión, la inmunidad, buena reproducción, salud de los intestinos, las encontramos en camotes, espinacas, brócoli, pimientas, vegetales, frutas. Los antioxidantes van a cumplir parte importante en el balance de nuestro organismo. Los encontramos en vegetales, sobre todo aquellos de hojas oscuras, amarillas, naranjas, en las frutas, cereales, nueces, pecanas. Por otro lado tenemos magnesio, que lo encontramos en frutos secos, cereales, semillas, frijoles, vegetales. La vitamina C, que es muy conocida por todos, ¿no? Las frutas cítricas, fresas, kiwi, papas, pimientos, espinacas. El zinc en carnes rojas, pescados, mariscos, quesos. Y bueno, tenemos una larga lista. Yo creo que de esa manera respondemos la pregunta. No sé si quedó algo por responder, señora Anne. Sí, en adición a lo que usted ha explicado sobre las vitaminas o los micronutrientes, si existen algunas otras medidas de prevención adicional o complementarias. Ya han pasado casi 2 años pues de la pandemia y al comienzo de ella pues se señalaba mucho, por ejemplo, el tema de la desinfección de superficies con alcohol o con soluciones de cloro y agua, el uso de estos protectores faciales. En el Perú hubo un momento en que se mencionaba el uso de doble mascarilla,
o por ejemplo el enjuague bucal. ¿Este tipo de medidas todavía sigue siendo pertinentes o por el contrario hay una demostración científica que tal vez no sean necesarias? Sí, sí o sea, es importante no solo usar las medidas sociales que nos han sido recomendadas desde el comienzo contra el coronavirus, sino que también las otras medidas de higiene que han sido recomendadas siguen siendo vigentes y siguen siendo activas contra este coronavirus. Por ejemplo, sabemos que una persona se toca la cara o está infectada, toca una superficie y otra persona viene y toca una superficie y también se lleva la mano a la cara y ya se infectó, ¿no? Entonces, también sabemos que el coronavirus está en el ambiente y se mueve por aerosol. Entonces, una de las formas de evitar contagio en un ambiente cerrado es justamente abriendo las puertas y las ventanas y tratar de tener el ambiente lo más ventilado posible. Si no hacemos esto, es muy probable que en un ambiente cerrado, a pesar de que una persona infectada haya entrado y haya salido, los virus quedan flotando en el ambiente. A propósito de esto, se hicieron experimentos el año pasado y se demostró que quedaban hasta 40 minutos los virus flotando en el ambiente, ¿no? Uno podría entrar confiado a un ambiente y decir, no, aquí no hay nadie, pero pasó una persona en un ambiente cerrado y pues dejó los virus en el ambiente. Entonces, son pequeñas medidas que la gente muchas veces las olvida o no las tiene en cuenta, pero son importantes tenerlas en cuenta. Sobre, por ejemplo, la mascarilla. Ha habido una publicación científica que hablaba que si uno a la mascarilla le agregaba el protector facial, estaba aumentando hasta en un 5 o 8% la protección contra la infección, ¿no? Entonces, no era una mala idea tener una mascarilla, otra mascarilla o una mascarilla N95 y un protector facial, ¿no? Otro de uno de los puntos, y creo que este es tal vez uno de los más importantes, es que la gente parece haber olvidado, después de la vacunación parece haber olvidado y parece que se ha confiado y cree que ya no es importante guardar distancia social, ya no es importante evitar lugares públicos. Y yo veo mucha gente en restaurantes, mucha gente en centros comerciales, mucha gente haciendo compras, o especialmente ahora que viene época de fin de año, Navidad, todos están pues un poco olvidándose de la pandemia y bajando las armas, ¿no? Bajando el cuidado que deberían tener, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso hace de que aparezcan los focos de infección y otra vez entremos a una nueva ola, ¿no? Creo que nuestra cónsul, gracias doctor Ortega, creo que nuestra cónsul de Tokio, la señora Anne, tiene una siguiente pregunta, pero antes permítanme, como ya pasamos esta pregunta, una pregunta que usted ya explicó, pero hay una nueva consulta al respecto. ¿Me permite, por favor, absolver para que absolvamos esta consulta de uno de los oyentes? Algunas personas están viendo, dice, debe ser de Perú, me imagino, porque dice que, Gustavo dice, una consulta, por favor, mi hija se vacunó con la vacuna Sinopharm y ahora ella podría recibir otra vacuna o tiene que ser la misma, porque aquí en Japón no se ha usado Sinopharm, ¿verdad? Les sugiero que se pongan las dos vacunas de Pfizer. Entonces, las dos vacunas de Pfizer. Sí. Ok, muy bien. Bueno, hay muchos saludos desde Senan, desde Osaka, les mandan muchos saludos a ustedes, les dan las gracias por su participación y por la importante información que se está transmitiendo el día de hoy. Bien, adelante, vamos con nuestra cónsul de Perú en Tokio. Señora Anne, creo que tenía otra pregunta. Sí, justamente otra preocupación que surge a raíz de esta pandemia, que ya casi va a ser 2 años, ¿no? Es el tema de la salud mental. ¿Cuál considera usted que serían los síntomas frente a los cuales debemos mantenernos alertas y qué medidas se podrían tomar para poder contrarrestar? Muchas gracias por su pregunta.
A ver, la pandemia, además de que nos produce la infección por COVID, ha traído cambios en el mundo. Entre ellos, ha producido pérdidas económicas cuantiosas. Y lo más grave es que millones de seres humanos se han quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, esto ha creado angustia, ha creado desesperación en la población mundial. Y por supuesto, ha traído problemas mentales que han terminado, por ejemplo, en el caso de Japón, Japón venía en un ritmo de descenso del número de suicidios, pero justo el año pasado, el año de la pandemia, comenzaron a aumentar otra vez los suicidios. Japón tenía al final del año 2020 21.081 suicidios, y era mucho más del año anterior, de los años anteriores, y ese rebrote se dio justamente por la pandemia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la persona llega a este punto, no? O sea, los primeros síntomas que presenta una persona que está sometida a este estrés de una pandemia, esté o no esté enferma, es la irritabilidad, ¿no? Las personas se vuelven muy agresivas, están muy irritables. Luego, cuando pierden el trabajo, entran en desesperación por la pérdida de empleo, hay dificultad para mantener a las familias, peor si tienen niños. Entonces, aunado esto a la falta oportuna de los subsidios del gobierno, los subsidios llegan, pero muchas veces han tardado, ¿no? En Japón, por ejemplo, te dio un apoyo económico, pero tardó 6 meses o 4 meses en llegar, ¿no? Entonces, todas estas cosas causan depresión, y si la familia, los amigos, las personas que están cercanas no detectan que la persona está entrando en depresión, de ahí es un paso muy cercano y muy fácil hacia el suicidio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se nota en estas personas, ¿no? Son personas que están aisladas, son personas que hablan poco, casi no se comunican con otras personas, ni con los mismos familiares. Aparentemente están muy pensativos, y es lógico, ¿no? Es lógico. Hay personas que toda la vida han trabajado y de pronto perdieron su negocio, perdieron su trabajo, no encuentran trabajo. Por ejemplo, vamos a mencionar solamente un sector, ¿no? El sector turismo en Japón. Japón cerró sus puertas en marzo del año pasado y no entran turistas, ¿no? Entonces, hoteles, gente que trabajaba en restaurantes, gente que trabajaba en el sector turismo, pues perdieron su trabajo, ¿no? Y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora sigue eso. Entonces, ¿qué pasa? Las personas de las manifestaciones psicológicas que tienen, mentales, de pronto comienzan a tener cambios en su salud porque no se alimentan bien, hacen cuadros de anemia, tienen cambios en el ritmo evacuatorio, náuseas, y bueno, al final, como decía, se instala un gran sentimiento de culpa con depresión y las personas terminan con el suicidio, ¿no? Entonces es parte de los familiares o es parte de los amigos que están cerca de estas personas de identificarlas, que son muy frágiles, y estimularlas, ¿no? Primero, hablar mucho con ellas, y si no se puede encontrar ningún tipo de solución o ayuda, siempre es importante llevarlos al municipio, ¿no? Porque los municipios actualmente, después de 2 años, ya tienen programas de ayuda. Entonces, los gobiernos locales pueden asumir a estas personas, entrevistarlas y darle la ayuda adecuada para que superen este problema económico, psicológico y de salud que están pasando, ¿no? También muchas veces no hay que olvidarse que cuando una persona entra en depresión, el conversar solamente no los va a ayudar, ¿no? Tal vez es necesario llevarlos a un hospital porque van a necesitar, además del apoyo emocional, van a necesitar que un médico les dé medicinas, ¿no? Para sacarlas de ese cuadro depresivo en el que están. Bueno, por otro lado, ¿qué es lo que hizo la pandemia, no? La pandemia obligó a millones de personas a trabajar en casa. ¿Y esto qué ha significado? Esto ha significado que muchas parejas terminen divorciándose.
porque estaban, entre comillas, felizmente casados cuando él se iba a trabajar todo el día y llegaba en la noche y se veían pocas horas, ¿no? Pero esto de estar 24 horas todos los días de la semana juntos sin poder salir, y en países, Japón no, pero había otros países donde había restricciones, o sea, las personas no podían salir a la calle. Entonces esto llevó a un cansancio que destruyó familias, ¿no? No, personas que no supieron cómo llevar o sobrellevar esta situación y este momento, y terminaron divorciándose o separándose, ¿no? Muy bien. Muy interesante, de verdad, esto ha afectado a nivel mundial, ¿verdad? Es una realidad que ha afectado al mundo entero. Doctor, bueno, a nuestros cónsules también saludos, les están saludando desde Osaka, Víctor, luego Estrada, Lucrecia les dice desde Sena, muchísimas gracias por la información, buenas noches. Luego Gustavo dice, el caso de la pregunta sobre la Sinopharm, la vacuna Sinopharm es de Bolivia, no es de Perú, perdón, es desde Bolivia y da las gracias. Bien, continuando con nuestras preguntas, bueno, vamos ahora a cederle el espacio al cónsul general del Perú en Nagoya, señor Antonio Miranda, por favor, su pregunta. Sí, muchas gracias, Roxana. Raúl, en diversos medios científicos, pero también en medios de prensa, se especula sobre posibles secuelas del COVID-19, y entre ellas se habla de infertilidad en mujeres y particularmente en varones. ¿Qué señalan los estudios científicos que se han hecho sobre esta materia? Muchas gracias, Antonio, por la pregunta. A ver, lo que se ha señalado sobre infertilidad, más que secuelas, han sido los grupos antivacunas. Los grupos antivacunas han venido repitiendo por todo el mundo que las vacunas son las que producen infertilidad y tanto en las mujeres como en los hombres. Entonces, ese concepto de que si me vacuno no voy a poder tener familia, no voy a poder tener descendencia y va a malograr mi útero o mi esperma, este concepto se ha difundido tanto en el mundo que muchos grupos de jóvenes sobre todo, no quieren vacunarse hasta ahora. Y como parte de esto, ¿no? Todo se inicia con un músico, un rapero, que sin ningún fundamento y sin una base científica soltó un tweet, soltó un mensaje hablando de esto, ¿no? De que las vacunas podrían causar infertilidad. Entonces, como este músico tenía millones de seguidores en todo el mundo, rápidamente la noticia se fue difundiendo y llegamos a esto, ¿no? Llegamos a que incluso acá en Japón hay muchos jóvenes que no quieren vacunarse por ese motivo. Yo he tenido consultas de jóvenes hablando específicamente de esto, ¿no? Y he tomado mucho tiempo explicándoles que no es así, ¿no? Las vacunas no es así. Científicamente, lo que se ha encontrado es al contrario, que por ejemplo el COVID-19 no va a producir secuelas de infertilidad en la mujer, pero muchos hombres han llegado por ejemplo, había un hospital en Miami, un estudio reportado por un médico, un urólogo, que muchos hombres llegaron a la consulta con disfunción eréctil, no podían tener erección, ¿no? Y la característica de estas personas, muchos de ellos jóvenes en sus 30 o 40 años, la característica era que estos varones habían tenido en los meses anteriores una infección por COVID. Entonces, una de las secuelas del COVID, de la infección de COVID, era que hasta un 30%, o sea, 1 de cada 3 personas que habían tenido COVID llegaba con este síntoma a la consulta urológica, ¿no? Y es bastante, ¿no? Es bien alto. Lo peor es que habían pasado ya varios meses, 6 meses, 8 meses, en algunos casos hasta un año, y el paciente seguía con este problema de disfunción eréctil. Lo que no sabían los médicos hasta ese momento era si iba a ser parcial, iba a ser temporal, o si iba a ser de por vida, ¿no? Y estamos hablando de hombres jóvenes, ¿no? Que probablemente no quisieran vacunarse.
Entonces, aquellos que no quieren ser parte de estas estadísticas, pues a esos jóvenes que nos están escuchando, les digo que por favor se vacunen, ¿no? Muy bien. Creo que tenemos otra pregunta, señor cónsul. Sí, muchas gracias, Raúl. También sobre ese tema de las secuelas, ¿podría usted, por favor, hablarnos de las posibles secuelas que deja el COVID, sobre todo en el tracto respiratorio y en el sistema digestivo? Y además, si estas secuelas son permanentes o en todo caso temporales a mediano plazo. Sí, gracias, Antonio. Bueno, casi luego de 2 años de pandemia, la literatura médica ya nos menciona que hasta un 30% de los pacientes afectados por COVID y que han superado el cuadro agudo, luego aparecen con síntomas crónicos. Síntomas crónicos que son persistentes, afectan la capacidad física, neurológica o psicológica. Entonces, de todos los síntomas que se reportan, un síntoma frecuente es tal vez la fatiga. La fatiga es uno de los síntomas más frecuentes de debilitantes. Son personas que tuvieron COVID, pero de pronto notan una disminución de rendimiento físico, no pueden movilizarse, si caminan un poco están cansados y no tienen la energía necesaria como ni para ir a trabajar, ¿no? Entonces, eso por mencionar solamente un síntoma, pero las personas en general que han pasado COVID, sabemos que aquellos que han estado hospitalizados, hacen neumonía. La neumonía, para empezar, el COVID no es una enfermedad solamente pulmonar, es una enfermedad sistémica. Produce una gran inflamación en todos los órganos y tejidos. Afecta en primer lugar a los pulmones, pero no se queda ahí, afecta el corazón, hígado, riñones, intestino, cerebro. Y como inicialmente afecta a los pulmones, las personas pasan largo tiempo con esta infección pulmonar, con esta deficiencia de oxígeno, que a la larga en muchos pacientes llega a producir cierto grado de fibrosis pulmonar. ¿Qué es esto? La fibrosis pulmonar es una enfermedad consecuencia en este caso del COVID-19, que no le permite al paciente realizar ningún tipo de actividad. Se paran de la cama y tratan de caminar de unos pasos y de pronto entran en una tremenda taquicardia, ¿no? ¿Por qué? Porque el corazón trata de compensar esa falta de oxígeno que tiene el paciente. Los pulmones del paciente se han dilatado de tal manera, los alvéolos pulmonares, que el paciente ya no puede realizar ese intercambio gaseoso que es necesario en las arteriolas finales, y el paciente está postrado en cama. No hay tratamiento para esto. Y desgraciadamente el tratamiento que se plantea y que es tal vez el único, y se ha hecho, he visto que en varios países han hecho este tipo de tratamiento, es el trasplante pulmonar. Entonces, de una infección que uno piensa podría ser solo como una gripe, tal vez no me da ningún síntoma, el paciente podría terminar con trasplante. Otros pacientes han tenido tal taquicardia, tal aceleración de los latidos cardíacos, que han llegado a tener arritmias y han necesitado marcapasos. Estoy hablando de hombres jóvenes, ¿no? Hombres en sus 40 años, no más de 50 años, que no tenían ningún tipo de antecedente cardíaco, pero después del COVID han tenido que acudir al hospital meses después porque necesitaban que les pongan un marcapaso. Entonces, se ha hecho como un compendio de cuáles son los síntomas más frecuentes, los síntomas crónicos más frecuentes. Y aparte de los mencionados, se han reportado hasta 210 síntomas que puede tener la persona, pasando desde aquellos que tenían la anosmia o la pérdida del gusto, pérdida del olfato, que en algunas personas vuelve a las pocas semanas, pero en otras ha quedado como un síntoma crónico de por vida, porque han pasado un año y siguen
siguen con este síntoma, ¿no? Es un síntoma neurológico, no saben por qué, no saben si se van a recuperar o no. Y es grave, ¿no? Una mujer, por ejemplo, reportaba que tenía la pérdida del olfato, estaba cocinando en casa y de pronto había un incendio en casa, pero como ella no olía, no olía el que se estaban quemando los alimentos, pues se estaba incendiando su casa, ¿no? Entonces, aparentemente, no sería importante, pero es grave, ¿no? Es grave que una persona pierda algo tan elemental como el olfato, ¿no? Así es. Muy bien, doctor, muchas gracias. Bien, a nuestros amigos que nos están acompañando por tema de tiempo, no podemos responder a sus consultas que están dejando en mensajes. Gracias por acompañarnos. Todavía tenemos algunas preguntas que desarrollar, pero gracias por estar asistiendo el día de hoy a este especial sobre perspectivas a futuro del COVID-19. Vamos primero a desarrollar las preguntas que teníamos ya listas para el programa de hoy y si queda tiempo vamos a dar paso a las consultas de más personas. Gracias de verdad por estar acompañándonos y gracias también si nos ayudan a compartir esta transmisión para que más personas puedan beneficiarse de la información que estamos obteniendo. Bien, vamos a dar pase a nuestro cónsul, a nuestra cónsul, ¿verdad? De Perú en Tokio, la señora Anne, por favor. Sí, muchas gracias, Roxana. Otra preocupación que surge es el tema de la atención en el domicilio cuando una persona adquiere el COVID-19. ¿Qué se debe hacer o qué debemos hacer en casa para evitar que otras personas se enfermen? ¿Cuánto tiempo debemos permanecer en el domicilio, en aislamiento, con estas personas, ¿no?, que estamos cuidando? Gracias por la pregunta, Ana. A ver, lo primero, primero en casa todos los contactos deben tener un examen, una prueba molecular, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, tenemos que identificar cuántas personas familiares que viven en la misma casa están positivos, ¿no? Ahora, si solamente tenemos a un paciente positivo, tenemos que aislarlo. Ese paciente debe estar aislado, pero conocemos las características de las casas japonesas y el espacio no es lo que brilla y lo que sobra. Entonces, hay que primero saber si existen las condiciones en esa casa, en ese departamento, para que el paciente pueda ser aislado ahí. ¿Por qué? Porque el paciente, por ejemplo, necesita un baño exclusivo, un baño propio. Necesita estar en un dormitorio, un ambiente completamente cerrado, aislado, ¿no? Si no hay estas condiciones, si no tiene un baño que pueda usar exclusivamente el paciente, lo ideal es que ese paciente vaya a un hospital o vaya a un hotel, ¿no? Pero vamos a asumir que el paciente puede tener un baño y un dormitorio en donde aislarse. Entonces, de ninguna manera el paciente debe tener contacto con las personas que viven en la casa. Cuando el paciente recibe los alimentos deben ser dejados en la puerta, en una mesa, afuera, y avisarle al paciente que puede retirar los alimentos o puede ingresar los alimentos al dormitorio cuando se asegure que no hay nadie en el ambiente de afuera de la puerta, ¿no? Uh-huh. Las personas cuando van a retirar los utensilios, los platos, deben hacerlo usando guantes, mascarilla, protector facial, si es posible también usar un mandil descartable. Y estos platos deben ser lavados cuidadosamente y luego de terminar el lavado de platos y utensilios, todo el material de protección debe ser desechado en una bolsa, cerrado y amarrado, ¿no? Pues, es decir, que cada vez que el familiar se acerca a la puerta, tiene que nuevamente usar mascarilla, una mascarilla nueva, un protector nuevo, un mandilón nuevo, guantes descartables, ¿no? Es la única forma de evitar que la familia se contagie, ¿no? Doctor, perdón, y en cuanto a la ropa, por ejemplo, la ropa que usa el paciente, la ropa de cama. Ahí la tienen que guardar 14 días. Uh-huh.
O sea, tenemos que ponerle en bolsa. Hay que minimizar el contacto entre lo que tiene el paciente dentro de la habitación y lo que está afuera, ¿no? Okay. No se puede estar lavando la ropa todos los días, ¿no? Perfecto. ¿Y sí. no se puede mezclar con los demás? No, de ninguna manera. Lo que se tiene que hacer es respetar los 14 días mínimo de cuarentena. ¿Por qué digo mínimo? Porque inicialmente se demostró que aquellos pacientes que empezaban con tos, dificultad respiratoria, o sea, empezaban el coronavirus con un problema pulmonar, en ellos se iba a seguir eliminando virus hasta 32 días después, desde el inicio de los síntomas, en promedio. O sea, hay pacientes que eliminaban virus mucho más que eso. Y cuando los pacientes empezaban el coronavirus con un problema digestivo, o sea, con diarreas, algún malestar estomacal, sin que inicien con un problema pulmonar, que se instalaba después, en ellos seguían eliminando virus hasta 43 días después. Muchos estudios han reportado que estos virus no tenían capacidad infecciosa, o la capacidad infecciosa está disminuida, ¿no? Pero no sabemos cuánto. Entonces, lo ideal, como digo, es 14 días, y hacer pruebas y tratar de demostrar de que no tienen la infección activa, ¿no? Muy bien. El que no tenga la infección activa no significa que el paciente no sigue teniendo virus en el cuerpo, no sigue eliminando virus, ¿no? Hay, por ejemplo, pacientes que han sido sometidos a operaciones de cerebro por tumores, glioblastoma multiforme, por ejemplo, meses después, muchos meses, hasta 6 meses después de un cuadro de COVID, y al sacar el tumor y llevarlo al análisis de microscopía electrónica, se ha encontrado el coronavirus presente dentro del tumor. Entonces, hay que tener cuidado, y esto va para los cirujanos, ¿no? Hay que tener cuidado porque pueden pensar que pasó el cuadro agudo y ya no hay COVID. El COVID sigue presente, ¿no? Muy bien, doctor. Muchas gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Le damos paso a nuestro cónsul de Perú en Nagoya. Por favor, adelante, señor Miranda. Sí, Raúl, en tu opinión, ¿qué explicaría que aún no haya llegado la tercera ola al Perú y que el número de contagios o de fallecidos todavía sigue siendo bajo en estos momentos? ¿Podemos hablar de que estamos ante una inmunidad colectiva o de rebaño? Gracias, Antonio, por la pregunta. A ver, Perú ha tenido situaciones extremas. Perú, por ejemplo, es el país hasta ahora con el mayor número de muertos por 100.000 habitantes. En esta pandemia, Perú actualizó la cantidad de muertos y actualmente tiene más de 200.000 fallecidos. Por un lado. Por otro lado, la primera ola que tuvo Perú y luego la segunda ola, pero especialmente la primera ola, fue muy larga. Fue tal vez la más larga del mundo, que empezó en marzo cuando piloto o trabajador de una compañía aérea llegó de Europa a Lima, y así empezó la infección en Perú, ¿no? Rápidamente se cerraron las puertas, se declaró emergencia, pero el virus se contaminó a muchísima gente y pasaron 7, 8 meses hasta que la curva descendió, ¿no? Entonces, en ese tiempo, y luego vino la segunda ola, en ese tiempo no solamente infectó, sino mató a muchísima gente. Ahora, si sabemos que más o menos el 2% de los infectados son los que mueren, para llegar a más de 200.000 muertos, tenemos, por matemáticas aproximadamente, tenemos que decir que el número de infectados no es 2 millones como lo reportan ahora, ¿no? Sino el número de infectados debería ser por lo menos 10 millones. Entonces, si tenemos una población que ha tenido el COVID, que ha estado altamente contaminada por el COVID, y si a esto le sumamos la vacunación, que actualmente el número de personas vacunadas con COVID llega casi a 20 millones. Entonces, si tenemos el número de personas vacunadas más el número de personas infectadas que también podrían estar vacunadas,
probablemente estamos alcanzando lo que, sin que esto sea 100%, estamos alcanzando una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño. Sí, entonces esto podría en cierta forma explicar por qué la gente se sigue moviendo, haciendo sus labores habituales, sigue en la calle, sigue trabajando, y no se nota que aumente muchísimo el número de infectados en las calles o el número de muertos, ¿no? Muy bien, gracias, doctor Ortega. Bueno, ya estamos sobre las 8 de la noche, pero queremos terminar. Nos quedan 2 preguntas más. Vamos a, por favor, darle pase a la siguiente pregunta a cargo de nuestra cónsul del Perú en Tokio, señora Anne. Adelante. Muchas gracias. Nosotros obviamente esperamos pues que esta pandemia finalice, y se menciona que la COVID-19 va a pasar a ser como una gripe común, es decir, que va a ser endémica. Con esta idea, ¿es posible señalar que este escenario va a darse en algún momento, o es posible un resultado diferente? A ver, sí, es cierto, lo ideal y lo que todos queremos es llegar a cero casos de coronavirus y decir acabamos con la pandemia, ¿no? Pero justamente al año de que se inició la vacunación, vemos que hemos tenido mucha inequidad en la distribución de la vacuna. Por ejemplo, por un lado, hay países que tienen vacunación del orden del 70%, como los países de Europa, 75%, pero también no avanza más. O sea, hay hasta un cuarto o un tercio de la población de Europa que no quiere vacunarse. Cosa parecida sucede en Estados Unidos, ¿no? Un 40% de la población no quiere vacunarse. Y tienen las vacunas, ¿no? Ellos tienen las vacunas. Por otro lado, nos vamos al otro lado. Tenemos a países de África donde solamente llegamos al 10% de personas con 2 dosis de vacuna. Entonces, hay países donde no les ha llegado la vacuna, ¿no? Latinoamérica se está, según mi punto de vista, desenvolviendo bien, casi ha alcanzado a Europa, y yo creo que la gente tiene mucho más miedo ahí y va a seguir vacunándose. Pero, ¿qué pasa? Que si el objetivo es vacunar al 90% de la población mundial, y hemos visto en otras epidemias, en otras infecciones, que vacunando a un 90%, por ejemplo, lo hemos visto con la viruela, ¿no? Vacunando la polio, vacunando al 90% de la población mundial, si llegamos a esos puntos, llega un momento en que el virus ya no tiene a quién más infectar y desaparece de la faz de la Tierra. Pero esta es digamos, la situación ideal que todos queremos. Pero como han pasado 2 años, 1 año de vacunas, y vemos que no podemos llegar a eso y vamos a tardar mucho más, lo más probable es que aparezcan nuevas variantes. De aquí a un tiempo tengamos rebrotes de infecciones. Por ejemplo, Estados Unidos la semana pasada tuvo 120,000 infectados, Alemania 60,000, Inglaterra 58,000. Entonces, son países que tienen más del 70% vacunados, pero son países donde la gente desde el verano pasado hace su vida normal. Ellos ya no usan mascarilla, no guardan distancia social, van a espectáculos. Entonces, es muy difícil controlar una pandemia de esa manera. Lo más probable es, como bien dice Anne, lo más probable es que tengamos que aprender a convivir con el virus, y que el virus se convierta en una enfermedad endémica, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? O una influenza o una gripe común. ¿Y qué va a pasar en ese momento? En ese momento, cuando el mundo se siente a conversar y diga, bueno, ya no estamos en pandemia, estamos ahora en una pandemia, estamos ante una enfermedad endémica, las sociedades tienen que aceptar y tienen que pactar esta llamada nueva normalidad, ¿no? Tienen que aprender a vivir con la pandemia, y tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, tienen que ser responsables en incrementar los métodos de diagnóstico en la población, porque si vamos a vivir con pandemia necesitamos buenos métodos de diagnóstico y necesitamos buenas formas de medir y analizar y saber dónde está el virus y cómo está avanzando, cuántos casos están aumentando en la población, cuántos muertos hay.
¿Por qué? Porque si en algún momento tenemos un rebrote, es importante identificarlo rápidamente, ¿no? También es importante tener activo un sistema de vacunación mundial, porque así como vemos que después de 6 meses necesitamos una tercera dosis, es probable que de aquí a 6 meses más necesitemos otra dosis, o si aparece otra variante, necesitemos otra vacuna. También la población tiene que entender que no todo el trabajo es de las autoridades, del gobierno, de los hospitales, sino que es un trabajo conjunto, ¿no? A la población le toca cuidarse, le toca guardar distancia social, evitar cosas que no son necesarias, como fiestas o ir a lugares públicos. Entonces, cuando todavía tenemos números altos en la sociedad, es el momento en que la población tiene que guardarse en casa. Cuando los números del coronavirus están bajos en la sociedad, probablemente la sociedad pueda seguir haciendo una vida, entre comillas, aparentemente normal, ¿no? Entonces, eso es más o menos el marco en el que necesitamos que entienda la gente y que sepa que probablemente estemos llegando a eso, ¿no? Ahora, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia porque si avanza la vacunación en la medida que hemos señalado, es probable que el camino sea otro, ¿no? Hay una forma también de acabarlo, ¿no? Hay una forma de acabarlo, pero no, el mundo se opone, ¿no? Lo hemos visto que para llegar a cero y acabar con una epidemia, por ejemplo en el ébola, cuando surgió el ébola en África, se cortaron las salidas y entradas del país y se evitó que la infección avance a los países vecinos, ¿no? Entonces, llegar a cero requiere pues, medidas drásticas que afectan la economía de los países, y los países ya han pasado por eso y no están dispuestos a hacer eso, ¿no? Uh-huh. Sí, es un punto definitivamente complicado, ¿verdad? De hecho, en este momento Japón ha cerrado hasta el mes de diciembre, pero también para llegar a esa determinación le tomó mucho tiempo. Bien, vamos a la siguiente pregunta, que ya sería la última de este programa especial a cargo del cónsul general del Perú en Nagoya, el señor Antonio Miranda. Adelante. Muchas gracias, Roxana. Raúl, para concluir, ¿qué condiciones establece la OMS para declarar el fin de una pandemia, y en este caso de la pandemia del COVID-19? Gracias, Antonio. La verdad que una pandemia como esta que tenemos ahora, tendríamos que remontarnos 100 años atrás, cuando todavía la OMS no existía, ¿no? Entonces no hay muchos criterios digamos, definidos para decir en este caso se acaba la pandemia o en este caso comienza la pandemia. Es más, yo he criticado mucho a la OMS al inicio, porque de ellos dependía alertar al mundo de lo que estaba pasando en Wuhan, lo que estaba pasando en China, y se demoraron, ¿no? Para mi entender, se demoraron 3 meses, y esos 3 meses fueron vitales, porque en ese tiempo pues el coronavirus llegó a todos los países del mundo y se pudo evitar, ¿no? Pero bueno, China es un país poderoso, la OMS tiene sus cuestiones políticas también, y se demoraron muchísimo. Pero bueno, ahora estamos hablando de cómo declarar el fin de la pandemia. Recién, por ejemplo, veía que un comité de expertos recién se va a reunir el próximo año, en enero del próximo año, y van a tratar de establecer qué parámetros se pueden fijar para decir estamos ya no en pandemia, sino en una situación endémica, ¿no? Entonces, no está definido. Yo pienso, y la lógica nos dice, que lo más probable es que establezcan niveles que si un país o una comunidad o una ciudad muy grande mantiene los números, digamos, en cero o cercanos a cero, o no se elevan los números de infectados, lo más probable, durante 4 semanas, lo más probable es que se pueda decir que ya no es pandemia, sino está en una situación endémica, perdón, ¿no? Uh-huh.
Muy bien, muchas gracias. Ya hemos llegado al final de esta transmisión especial, de este programa especial, pero me gustaría aprovechar, darle las gracias a los tres por esta participación, pero también, ya que tengo ahora en el programa a tres personas que desde su punto de vista desde su punto de vista, su rol en la sociedad, pues son autoridades para hablarnos acerca de las medidas a tomar. Especialmente ahora hay una preocupación porque se vienen las fiestas de fin de año y de año nuevo. ¿Y qué recomendación les darían ustedes a las personas que nos están escuchando? Doctor Ortega, empezamos con usted, por favor. Bueno, es lo que creo que repetimos en cada programa, Roxana. Oficialmente estamos en pandemia. Semanalmente mueren 50.000 personas en el mundo. Tenemos más de casi 5.3 millones de personas muertas en todo el mundo por la pandemia. Entonces, tenemos que seguir cuidándonos. Los que no tienen vacuna o no quieren vacunarse, pues deben pensar doblemente de que la vacuna no es solamente para protegerlos a ellos, sino si ellos se infectan porque no tenían la vacuna, podrían infectar a familiares o amigos cercanos. Entonces hay que ser responsable y hay que respetar los derechos de los demás también vacunándose. Sí, eso por un lado. Ahora que vienen las fiestas, pues hay que hacer la fiesta en casa, ¿no? Solo. Okay. Hay que evitar ir a fiestas, hay que evitar ir a reuniones, hay que evitar ir a lugares públicos, ambientes cerrados, sobre todo eso, porque si no, corremos riesgo de infectarnos. Hay gente infectada en las calles, entonces corremos el riesgo de infectarnos y llevar la infección a nuestros seres queridos, ¿no? Que no queremos que eso pase, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Por favor, nuestra cónsul del Perú en Tokio, señora Anne Maeda, ¿qué le diría a la comunidad de su jurisdicción en estas fechas que ya vienen, ¿verdad?, días bastante activos en la comunidad? Sí, muchísimas gracias, Roxana, y simplemente para complementar las recomendaciones que muy bien ha dado el doctor Ortega, es la preocupación que tenemos tanto el Consulado General del Perú en Nagoya y como en Tokio, es de que como se acercan también los yasumis, ¿no? Hay una mayor afluencia de público en nuestras oficinas, y en ese sentido yo deseo hacerles recordar que por favor, cuando se acerquen, ¿no? Porque son trámites que necesariamente los tienen que hacer presenciales, acudan solamente las personas que van a hacer el trámite, no acudan con sus familiares o con sus niños pequeños, porque el espacio físico de las oficinas son reducidos y nosotros debemos respetar el aforo de acuerdo, ¿no?, a las disposiciones locales. Yo entiendo a veces el malestar, a veces el sentimiento de que hoy, pero hace mucho frío afuera, pero tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que estamos realmente en una situación bastante difícil y que les ruego, ¿no?, que si se pueden hacer los trámites de manera por correspondencia, por ejemplo, lo realicen, no acudan al consulado, a las oficinas, a fin de tener un debido distanciamiento social, etcétera, ¿no? Eso tal vez sería mi recomendación. Muchas gracias. ¿Y qué nos dice nuestro cónsul del Perú en Nagoya, señor Antonio Miranda? Bueno, muchas gracias, Roxana, gracias a Raúl, gracias, Anne. Yo quisiera, además de recalcar lo que Anne y Raúl ya han mencionado, ser bien firme en el sentido de que evitemos estar en reuniones donde haya gran concentración de personas por estas fiestas de Navidad y sobre todo de Año Nuevo. La pandemia no ha pasado y la vacuna no es una solución total. Entonces, por favor, cuídense, procuren mantenerse en el ámbito familiar y en todo caso, si van a estar en alguna reunión, no dejen de estar protegidos con su máscara si en esa reunión van a estar cerca de otras personas. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias a
a todos los que nos han escuchado el día de hoy y será hasta otra oportunidad. Gracias a ustedes, de verdad, gracias doctor Ortega, gracias señora Ane Maeda, gracias señor Antonio Miranda por su participación el día de hoy, por habernos pues brindado, por la iniciativa de participar y por habernos brindado el día de hoy toda esta información que estoy segura será de mucha utilidad a toda la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Bien, dándole las gracias a nuestros participantes del día de hoy, nos despedimos antes recordándoles, ya hemos escuchado al doctor Ortega, ya hemos escuchado a los cónsules del Perú en Nagoya y en Tokio, las recomendaciones, las preguntas que se han hecho, todo el tema que se ha desarrollado el día de hoy. Estamos a puertas de las fiestas, todos estamos emocionados y ciertamente todos queremos reencontrarnos con la familia, ansiamos nuestra vida, extrañamos nuestra vida anterior, antes del coronavirus, pero pues todavía no es momento. Hoy no se ha mencionado mucho, pero me gustaría conversarlo, aprovechar para, veíamos con Maki que en los últimos días los contagios de coronavirus en Japón están aumentando. Si bien es cierto, estamos en un promedio de 140 contagios diarios, pero en comparación a hace 15 días eran 40. Entonces, esta leve alza, este triple en 2 semanas, como que se ha triplicado el número de contagios diarios, pues realmente preocupa. Y la variante Omicron, como bien lo dijo el doctor Ortega, está en Japón. Ya hace 2 días se detectaba o se confirmaba la tercera persona contagiada de la variante, con la variante Omicron, y no solamente en Tokio, en diferentes lugares, ¿no? Se mencionaba Kanagawa, se mencionó a Gifu también, Tokio y otras. Entonces, de verdad hay que tomar en serio esto de que la nueva variante del Omicron ha venido, y si bien es cierto, no hay información científica todavía, porque todavía recién ha aparecido y se desconoce, creo que hay que tenerle respeto, ¿no? Yo no digo miedo, sino respeto, ¿no? Acá no se trata de asustar a las personas, se trata de hablar, conversar, tratar de llevarles el mensaje. Si hay personas a las que no les preocupa, hay personas a las que nos preocupa. Particularmente yo estoy dentro del grupo de las personas que me preocupa. Estoy vacunada ya 2 veces, pienso ponerme la 3ª vacuna y me sigo cuidando, ¿no? Pero claro, también ansío volver a mi vida, a reunirme con mi familia, pues tengo que poner en una balanza qué es lo mejor y si lo hago con mucho cuidado. Maki, kyo no tenki jouhou toka arimasu ka? Vamos con el pronóstico del tiempo ya para despedirnos. Gracias, Maki, onegai shimasu. 今日も少しねお天気が良かったので、晴れてたから、昼間はね暖かかったですけれども、明日は雨になりそうですね。Hoy día tuvimos día soleado, sobre todo al mediodía, las temperaturas se elevaron, pero mañana tenemos lluvia casi en todo Japón, ¿verdad? もう全国的にお天気がね悪くなりそうですね。Bueno, a nivel de todo Japón, el clima va a estar mañana no tan bueno, va a haber lluvia en gran parte, como ven en el mapa, en la parte de Nihon Kaido, del mar de Japón, desde casi Hokkaido hasta Kyushu hay el paraguas, ¿verdad? La marca de paraguas, y en la zona del Pacífico también hasta más o menos Kinki, Osaka, hay Chitoka, ¿no? Va a haber lluvias, ¿no? Hay marca de lluvia y luego nublado para la zona de Kanto para arriba, ¿no? Entonces, そうですね。温度も寒くなるし、hacer frío、寒くなるし、17、18金曜日土曜日から、雪が降るかもしれない。それぐらい寒くなるそうですね。17から17日からメッセージ読んでた。もう一度お願いします。17日18日は金曜日土曜日や、週末は寒くなるので、皆さん
どこかね土曜日とか日曜日お出かけされるかもしれませんが、気をつけてお出かけください。あまり出かけないようにした方がいいですね。コロナもあるしね。Lo que dice Maki es que 17, 18, 19 van a bajar las temperaturas, hay que abrigarse porque va a ser un poquito de frío y yo le digo, bueno, no solamente por el frío es mejor no salir, sino también abstenerse en lo que se pueda por el coronavirus, ¿verdad? Como han dicho el doctor Ortega y nosotros sabemos y les comentaba, de verdad en Japón tampoco la pandemia no ha terminado, seguimos con el virus entre nosotros y siempre digo, ¿no? El coronavirus se detendrá o se dispersará en la medida de que nosotros también lo hagamos, ¿no? Lo llevemos y lo traigamos. Entonces hay que cuidarnos, ¿no? Hay que cuidarnos. No estoy diciendo que nos quedemos encerrados, enclaustrados, sino, como dijo el doctor Ortega, es muy probable que nos toque de repente vivir más tiempo con esto o que el coronavirus se vuelva en una enfermedad endémica. Si es así, vamos a tener que convivir lo que nos quede de vida con esta nueva enfermedad. Pero, pues, hay que saber sobrellevar, sobre todo si respetamos en la medida de lo posible los cuidados a tener, la mascarilla, el lavado de manos, no solamente el alcohol, el agua con jabón, cada vez que puedan lavarse las manos con jabón bien, limpiar las superficies y si tocan lugares que tocan otras personas, siempre limpiarse, ¿no? Y bueno, evitar los 3 mitsu o sakeru, como dicen, ¿no? Ahí está, gracias Maki. Conversaciones cercanas sin mascarilla, evitar las aglomeraciones, grupos de personas numerosos, evitar eso, guardar distancia siempre y bueno, lugares cerrados sin ventilación. Ya dijimos que aunque sea invierno hay que ventilar. Gracias a Carolina Murakami porque estuvo todo el programa, ella muy atenta, gracias por sus mensajes, gracias Latina, interesante programa, gracias a ti Carolina por estar de principio a fin aquí y por favor amigos ayúdennos a compartir, gracias también César, gracias José Gucci, sí, César Segura, gracias a todos ustedes, Luis Carrillo también, Víctor Chanduvil, Lucrecia Estrada, Gustavo. Bueno, si se me pasó algún mensaje, discúlpenme. Muchísimas gracias por habernos acompañado y si no han compartido este programa, compártanlo. Hagamos que más personas escuchen esta información para que podamos pues todos juntos luchar contra el coronavirus, ¿no? Para que ya no hayan más contagios. Bien, tenemos Latina, Revista Latina, diciembre, ya está en circulación, los 12,000 ejemplares en 27 prefecturas. Aquí tengo la revista, incluye calendario 2022, el tema es prevención, tenemos nuestro calendario, este calendario con las principales medidas de prevención del 2022 está incluido aquí en la página central de Revista Latina. Pueden desglosar esta página y tenerla en casa, pegarla allí en la refri o en algún lugar donde puedan tener, además del calendario de saber la fecha, los feriados de Japón, ¿verdad? También tener la información necesaria sobre prevención de desastres. Últimamente hay muchos desastres naturales, así es que no está de más. Si no tienen cerca un lugar de distribución de Revista Latina, ya saben, 12,000 ejemplares, distribución completamente gratuita. Si no hay un lugar donde pueden acceder, llámenos al 078-739-0633. O si no, ingresen a nuestra página latin-a.org, ahí tenemos la lista de lugares donde se distribuye. La próxima semana tenemos otro programa especial. En esta oportunidad será el especialista en temas migratorios Marcos Nakashima y el cónsul general del Perú en Nagoya. Estaremos haciendo el próximo especial. Gracias, Maki. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Una servidora, Roxana. Cuídense. Chao, chao.
FMYY. Merry Christmas time with you.